¿Qué tal? Contemplamos hoy la meditación del descenso, el desprendimiento de Jesús de la cruz y la sepultura, según el evangelista San Lucas, en su capítulo 23 de los versículos 47 al 56. Tomamos un ratito para la lectura y retomamos el encuentro. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, casi el final de este Evangelio. Y lo que nos va a narrar es la reacción de las distintas personas ante la muerte de Jesús, su sepultura posterior y el reposo, el descanso del día sábado. En el fondo nos hace una acuarela, una pintura donde cada detalle Lucas nos presenta actitudes, situaciones, pensamientos, sentimientos, donde todos en definitiva deben estar presentes en este acontecimiento que va a marcar la historia. Todos están representados entre los que lo contemplaron, los que estaban allí y cada postura que fueron tomando. Vamos a comenzar a ir viendo cada uno de esos personajes que Lucas nos pinta ante el descenso de Jesús de la cruz y su entierro, y tratar de ir descubriéndonos cómo vibra cada uno de esos personajes en cada uno de nosotros para poder comenzar un momento de oración. El principio nos presenta la actitud de un centurión. El centurión es el representante, podemos decir, del mundo pagano, de los que no eran el pueblo elegido por Dios. El centurión va a estar ahí presente y tiene estas particularidades. Ve, mira, reconoce que el condenado no es una persona cualquiera. Ese Jesús que con burlas le colocan una cruz con un título, Rey de los Judíos, verdaderamente muere como un rey, como un verdadero justo, que es la expresión, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, de aquel que anda por la ley de Dios, que anda en su camino, que vive conforme al querer de Dios. Y esta justicia es reconocida en cualquier cultura o religión, y por eso el centurión, aunque pagano, no conocedor de las profecías ni de la revelación, ve en Jesús algo que lo emparenta, lo une a ese Dios en el que el hombre cree, que es el único justo, y por lo tanto es el que justifica a las personas y hace justo a los hombres. Y por eso termina alabando a Dios, dándole gloria por ese hombre que estaba ahí muriendo en la cruz, al cual reconoce. El segundo grupo ya de personajes que están ahí presentes nos muestra a los habitantes de Jerusalén como una gran masa. Aquellos que habían recibido a Jesús el Domingo de Ramos, como lo recordamos nosotros, con las palmeras, aclamándolo como este Rey Mesías, alabándolo como aquel que venía en nombre de Dios, ahora están perplejos ante esta inscripción en esa cruz y ante el muerto. Este es el Rey de los Judíos. No toman partido, no forman parte de las maldiciones o de las burlas que le realizan los jefes de los judíos o los soldados, pero están ahí atónitos entre lo que habían recibido y lo que están viendo y viviendo. Les resulta difícil verdaderamente creer que aquel es el que Dios había elegido para reinar sobre ellos. También se muestran sorprendidos por Jesús, no solo porque lo reconocen como un hombre justo, protegido por Dios a pesar de las apariencias, y por eso vuelven a casa golpeándose el pecho. Ese es el gesto que les pone Lucas. Es decir, el justo para ellos pone en crisis ante la muerte de ese justo la justicia. La muerte de Jesús va a dividir de inmediato los ánimos, impulsa el arrepentimiento personal, retornan a casa en esa actitud de penitencia. ¿Cómo se ve esa justicia? ¿Cómo se aplicó al hijo de David, al rey que venía, al Mesías, la justicia? El tercer grupo los pone Lucas bajo este paraguas. Son los que lo conocían, las mujeres que lo asisten, que miran, también perplejos como la muchedumbre, asombrados. No se asocian tampoco a las burlas, pero tampoco se van a casa, se quedan. Se quedan y están aparte, como un grupo que se apartó. Una actitud de quien debe
hacer un proceso, comprender lo que está sucediendo. Son creyentes que desean comprender si el justo es castigado por Dios o sufre por sus propios errores. Están en esa etapa de discernimiento. El cuarto personaje que nos presenta Lucas se llama José. José de Arimatea, que fue nombrado en varios pasajes de distintos evangelistas, con lo cual le da una historicidad, como aquel que forma parte del Sanedrín, que es discípulo de Jesús, que hace entrar a Pedro, ¿no es cierto?, en el momento del juicio, pero que está medio como ahí, es respetado por el Sanedrín, cree y sigue a Jesús. Hoy nos lo vuelve a presentar. Es un hombre que es dotado de autoridad, reconocido, y hasta se le pone el título de justo y bueno. Y en esto Lucas nos marcó como un paréntesis. Si al final del Evangelio nos aparece José de Arimatea recibiendo el cuerpo de Jesús, descendiéndolo de la cruz para hacerlo enterrar en esa tumba que él da, que nunca había sido usado, el principio del Evangelio nos presenta a otro hombre, un anciano, bueno y justo, Simeón, que elevando los brazos al niño en sus brazos, hace esa oración de: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Dos judíos, dos hombres rectos, buenos, que vivieron abiertos a la revelación de Dios y que están presentes. La diferencia es que uno tiene un niño en brazos y el otro recibe ese cadáver. Se convierte por momentos esta realidad también en este punto de contradicción y de fricción donde cada uno debe ir haciendo la lectura de lo que se va viviendo. Centurión, muchedumbre, el grupo cercano, Simeón, soldados, jefes del pueblo, distintas reacciones ante este acontecimiento. Algunos lo provocaron, otros quedaron asombrados, perplejos. ¿Qué es el justo que sufre? ¿Quién es el Mesías, el Rey que Dios nos quiso dar? Y actitudes de vida a poder responder. Luego de eso, el silencio. Jesús es depositado en la tumba. El silencio del sábado, el día que según los judíos Dios descansó después de la obra de la creación. Ese silencio de la creación de Dios envuelve este misterio de Jesús, que vuelve al seno, duerme en el seno de la tierra. Y a partir de ahí vuelve esta nueva creación esperada, la Pascua. Ya no el séptimo día donde Dios descansa, sino a la espera del octavo, la Pascua, donde Dios hace nueva todas las cosas. Ojalá podamos identificarnos con algún personaje, quizás con actitudes de varios, para poder profundizar qué significa en nuestra vida el escándalo de la cruz, qué significa en nuestra vida el éxito, el fracaso, un Dios que nos llama a seguirlo y que quisiéramos seguirlo de otra manera y se nos convierte incomprensible. Que ante eso podamos hacer el silencio del sábado, donde Dios crea, para prepararnos al día y al momento en que Dios nos recree en la Pascua prometida. Que Dios los bendiga.